Clase 4.2. Relación entre los elementos del patrón del cono. En el problema nos dice, utilizando las fórmulas de la clase anterior, si ustedes se recuerdan, las fórmulas de la longitud de un sector circular, debemos de determinar las medidas de los siguientes elementos. Es decir, vamos a utilizar las dos fórmulas que aquí, como podemos ver en la ilustración, es una para en el caso que nos daban el radio, que es longitud es igual a 2pi por r, y en caso que nos dieran la generatriz, longitud es igual a θ entre 180 grados por pi por la generatriz. Entonces vamos a utilizar estas dos fórmulas y debemos de ir haciendo unos despejes con ellas de tal manera de que encontremos lo que nos solicitan en cada uno de estos cuatro numerales. El número 1 nos dice el radio dado el ángulo central del sector circular y la generatriz del cono. Es decir, nosotros debemos de dar una nueva fórmula en la cual se pueda obtener el radio y la información que nos hayan dado del cono, sea el ángulo central del sector circular y la generatriz del cono. Si nosotros nos fijamos, para el caso del número 1, en la fórmula en la que estaba ubicada el radio es en esta, en la primera, pero en esta no tenemos ni θ ni la generatriz. Entonces, ¿cómo podemos obtener una fórmula que tenga radio, θ y generatriz? Recordemos que estas dos fórmulas nos dan el mismo resultado y eso lo pudimos ver en el ejercicio de la clase anterior. Entonces vamos a igualar estas ecuaciones. Dado que la longitud va a ser igual, vamos a tener que 2pi por radio es igual a θ entre 180 grados por pi por la generatriz. Ahora sí, en una sola ecuación tenemos las tres variables que nos mencionan: radio, ángulo central θ y la generatriz g. ¿Qué tenemos que despejar? El radio, porque eso es lo que nos están pidiendo y nos dan, supongamos que nos dan el ángulo central y la generatriz. Entonces vamos a despejar r. Para ello vamos a pasar a multiplicar 2pi, que eso lo vamos a considerar como un número, al otro lado de la ecuación. Nos va a quedar r es igual θ, ya teníamos aquí entre 180 grados por pi por la generatriz, y aquí vamos a poner esta división que sería de 2pi. Vamos a resolver ahora acá y vemos que tenemos pi tanto en numerador como en denominador. Eso se simplifican, se nos vuelven 1, y 180 por 2 nos da 360 grados. Es decir, que nos va a quedar θ por generatriz, θ por la generatriz entre 360 grados. 360 grados. Esto también lo podemos escribir de otra forma. Por ejemplo, solamente que nos quede radio es igual a θ entre 360 grados por generatriz. No hay ningún problema. Cualquiera de estas dos formas son válidas para representar el despeje, y el despeje está correcto. Ya hemos hecho el número 1. En el número 2 vamos a ver qué es lo que nos solicitan. Dice el ángulo central θ del sector circular dada la generatriz y el radio del cono. Entonces, en este caso, lo que nosotros vamos a usar es la fórmula que hemos acabado de encontrar, esta de aquí abajo, en la cual teníamos que el radio es igual a θ sobre 360 grados por la generatriz. Esta es la que vamos a utilizar. ¿Por qué utilizamos esta? Porque en esta fórmula tenemos las tres variables: el ángulo central, tenemos la generatriz y tenemos el radio. Y esta ya está como un poco más simple a comparación de cómo empezamos el número 1. ¿Qué nos piden? Ángulo central. Entonces hay que encontrar dicho ángulo central, que está representado por la letra θ. Para ello, este 360 grados que está dividiendo lo vamos a pasar a multiplicar al otro lado de la ecuación, y me va a quedar 360 grados por r es igual a θ por la generatriz. Ahora, nosotros queremos θ, entonces esta generatriz que está multiplicando con θ hay que pasarla a dividir al otro lado de la ecuación, y nos va a quedar 360 grados por r o por el radio entre la generatriz, y eso es igual a θ.
Transponemos términos para dejar θ en el lado izquierdo, como comúnmente se suele hacer una vez ya hemos terminado los despejes, y nos queda que θ es igual a 360 grados por el radio entre la generatriz. Hemos hecho ya el número 2. Vamos al número 3. El número 3 nos dice: la generatriz dado el ángulo central y la longitud del arco del sector circular. Se nos agrega un componente, longitud de arco. Entonces tenemos que ver cuáles de estas fórmulas contienen esos tres elementos. Generatriz aquí, ángulo central también acá, y la longitud también aquí, que se representa por L. Entonces esta es la fórmula que vamos a utilizar, la segunda. Es decir, longitud es igual a θ entre 180 grados por pi por la generatriz. ¿Qué nos están pidiendo? Nos dice aquí la generatriz G. Eso es lo que nos están pidiendo que despejemos. Entonces vamos a pasar a multiplicar estos 180 grados que están dividiendo. Recordemos que la intención es despejar G. No puedo despejar G si aquí hay una división primero. Por eso es que vamos a hacer dicho procedimiento. Entonces me va a quedar 180 por L o por la longitud, y eso va a ser igual a θ por pi por la generatriz. Ahora, pi y θ están multiplicando, los puedo pasar a ambos de un solo a dividir al otro lado, y me va a quedar 180 por la longitud entre pi por θ, y eso es igual a la generatriz. Ahora, haciendo el despeje, me va a quedar acá entonces que la generatriz es igual a 180 grados por L sobre pi por θ. Perdón, sobre θ por pi. Entonces, aquí hemos utilizado la longitud L. Pero si ustedes se fijan en el número 4, ahí nos pedían que utilizáramos la longitud L. Es decir, que este procedimiento que hemos hecho sería para el número 4. Porque nos dice la longitud del arco L, que es esta. Pero entonces, ¿qué es lo que debíamos encontrar en el número 3? Como la longitud de la circunferencia, si ustedes se acuerdan, está dada por 2pi por r, podíamos utilizar esta análisis, el del número 1, porque aquí teníamos 2pi por r que era igual a L. Entonces esta es la que podemos utilizar. ¿Y qué es lo que debemos de despejar en este caso? La generatriz. Siempre son los mismos valores, pero en el número 4 nos pedía que utilizáramos L, y en el número 3 pues la longitud del arco del sector circular, es decir, que sería análogo a esto. Nos piden siempre generatriz, y para en este caso yo voy a utilizar ya esta expresión que ya está más simple y que es igual a esta. Entonces vamos a tener el número 3, que R es igual a θ sobre 360 grados por la generatriz, y nos piden que despejemos generatriz en este caso. Entonces 360 grados lo vamos a pasar a multiplicar al otro de la ecuación, porque aquí está dividiendo y no puedo despejar la letra G mientras haya una división. Entonces me queda 360 grados por R es igual a θ por la generatriz. Ahora el θ está multiplicando con la generatriz, lo paso a dividir el θ al otro lado para que así ya me quede la generatriz despejada. Y así como vemos acá. Ahora voy a pasar la G, o voy a transponer miembros con miembros para que nos quede la G como comúnmente se deja cuando se despeja. Entonces aquí tenemos dos formas para la generatriz. Tenemos esta y tenemos esta también, la del 3 y el 4. Tenemos aquí θ y aquí tenemos el radio. Veamos el comprende en este caso. Nos dice: las medidas del cono se pueden calcular cuando la relación de la circunferencia de la base es igual a la longitud del arco del sector circular. Es decir, cuando tenemos estas fórmulas, que la longitud es 2pi por radio, y que a la vez 2pi por radio es igual a θ sobre 180 grados por pi por la generatriz. Y aquí tenemos lo que representa cada una de las letras. Hay
aquí un ejercicio nos dice encuentra el ángulo central teta. Entonces hay que ver en cuál de estas fórmulas nosotros encontramos el ángulo central, y fue en la número 2. Ojo que estas fórmulas no es necesario que nos las aprendamos completamente, las 4. ¿Qué es lo único que debemos de aprender? Estas dos fórmulas que ya vienen desde la clase anterior, esta y esta fórmula, y además recordar que nosotros las podemos igualar para encontrar otra variable, como es el caso de teta o la generatriz, si en caso os lo pidiera. Pero bien, volviendo al ejercicio, entonces tenemos que utilizar esa fórmula. Como piden ángulo central, entonces vamos a tener ángulo central es igual a 360 grados sobre la generatriz por el radio. Entonces nosotros esperamos que nos den como información generatriz y radio, porque si no tenemos esa información con esta fórmula no podemos encontrar el ángulo central. Sigamos leyendo. Dada la generatriz de 30 centímetros y el radio del cono de 4, entonces tenemos 30 y 4 centímetros. 30 centímetros, 4 centímetros. Ahora, con esos datos vamos a sustituir en la fórmula y tenemos teta es igual a 360 entre la generatriz mide 30 centímetros, y esta división la vamos a multiplicar por 4. Aquí podemos simplificar 360 con 30, podemos ir sacando mitad y así sucesivamente. Al llegar a simplificar, como tienen en este caso tercera, diríamos aquí 120, bueno, vamos a sacar mitad, podemos sacar tercera, vamos a arreglar aquí. Entonces vamos a sacar la mitad de 360 y nos va a quedar 180 grados. La mitad de 30 son 15 grados, y ahora en este caso lo que podemos hacer es sacar quinta, o podemos sacar aquí siempre bueno, sí, quinta tendríamos que sacar, y sería quinta de 15 nos va a dar como resultado 3, y quinta de 180 sería dividir 180 entre 5, eso nos da 36. Aquí aún podemos sacar tercera. Lo correcto hubiera sido que sacáramos tercera al principio, porque siempre se empieza desde lo más menor. Podemos arreglarlo, no había ningún problema, vamos a llegar al mismo resultado, pero lo correcto sería sacar tercera, porque vamos en orden ascendiente con los factores primos. Entonces aquí si sacamos tercera de 180 nos da 60, y tercera de 15 sería 5. Ahora aquí sacamos quinta, esto nos va a dar 12, y aquí nos daría 1. Ahora nos va a quedar en otras palabras que teta es igual a 12 por 4 entre 1. 12 por 4 nos da como resultado 48, y 48 entre 1, 48, es decir que el ángulo central teta mide 48 grados en este caso. Y si ustedes no me comprendieron esta parte o se confundieron, podíamos usar la calculadora también, eso no hay ningún problema, y así los cálculos se iban a hacer mucho más rápido. Ahora, ¿para qué nos va a servir todo esto? Cuando nos digan, por ejemplo, construya un cono que tenga de altura, por ejemplo, 10 centímetros. Entonces nosotros podemos hacer los cálculos respectivos de la generatriz, y nos dan también el radio o nos dan la generatriz también. Nosotros con este ángulo central ya vamos a poder trazar aquel sector circular que nos servía. Este sector circular, ya una vez conociendo el ángulo, podemos dibujar perfectamente el sector circular y así formar el cono tal cual como nos lo piden. Es decir, estos son elementos muy importantes para la construcción de un cono. Ahora, en el lapicito a ustedes les piden que encuentren el ángulo del sector circular, el radio, la generatriz. Yo en este caso recomiendo que se trabaje el ejercicio 1, 2 y 3, porque en el 1 encontramos ángulo, en el 2 el radio y en el 3 la generatriz, y así practicamos con las fórmulas que encontramos en la clase.